de la teoría de la pena o teorías de la pena. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver las teorías. Y de las teorías, eh, vamos a ver la teoría retribucionistas, las teorías preventivas, y vamos a dejar planteada la pregunta respecto a las teorías mixtas, porque de hecho al final quisiera más bien hacer alguna cuestión más participativa, o sea, una suerte de conversatorio con quienes incluso tengan posturas distintas a las que aquí se expongan, o alguna postura crítica u observaciones que podamos hacer sobre justamente la finalidad de las penas. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es la tesis de la retribución. ¿Ya? Bueno, la tesis de la retribución, no hay muchas diapositivas sobre esto. Las tesis de la retribución se expresan de manera clara o de alguna manera expresa de manera clara la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No hay la persecución de un fin socialmente útil, se dice respecto de esta teoría de la pena, así lo ha planteado Roxin. El mal no puede quedarse sin castigo. Esas son las ideas centrales respecto de la teoría de la tesis de la retribución. Todo culpable, en otras palabras, todo culpable debe tener su merecido. Si es que se quiere, no hay una finalidad utilitaria. Ya vamos a ver el por qué. ¿Cuáles son los fundamentos de estas tesis, de la teoría de la retribución o tesis de la retribución, como también se lo conoce? Primero, un fundamento religioso, ¿no? Miren ustedes que Pío XII en un congreso decía que el juez supremo en el juicio final aplica únicamente el principio de retribución y está justificado el principio de retribución. Lo decía Pío XII. Otro fundamento es un fundamento ético, ¿ya? Y aquí tenemos la influencia del pensamiento de Kant. Kant, por ejemplo, como saben ustedes, el ser humano, para Kant, el ser humano es fin en sí mismo, no es un medio. Y de ahí entonces que también por esa concepción de Kant, es que en esta tesis, en las tesis de la retribución, la finalidad no sea utilitaria. ¿Sí? En otras palabras, el ser humano no puede ser utilizable. Y aquí es irrelevante si es que en el caso de la pena existen fines sociales. El delincuente merece la pena, en otras palabras. Este cuarto ya no se puede ni estar aquí en este cuarto. Si es que silenciamos los micrófonos, por favor. O Johan, dame silenciando también, por favor. Sabemos que Kant plantea esto lo plantea Kant en una obra de 1700, bueno, a finales de 1700, es que no me equivoco, es La metafísica de las costumbres. Y ahí Kant acuña el término de justamente los imperativos categóricos. Para Kant, la ley es un imperativo categórico, ¿verdad? Y esto es lo que fundamenta básicamente desde la postura ética, la teoría de la retribución. Y miren ustedes que Kant dice que la justicia no debe perecer. Si la justicia perece, ya no tiene valor alguno que los hombres vivan sobre la tierra, dice Kant. Kant planteaba un ejemplo, un caso hipotético en el que si es que un Estado o la sociedad deban perecer, deban desaparecer, debería incluso eliminarse al último o ejecutar al último delincuente que hubiese estado incluso en prisión, para que sufra en realidad lo que se merece, ¿ya? De ahí que estas tesis se las llame tesis de la retribución. Bueno, de ahí tenemos otro fundamento que es el fundamento jurídico y que nos viene del pensamiento, de la mano del pensamiento de Hegel. Hegel con la dialéctica, ¿verdad? ¿Qué es el delito para Hegel? El delito es la negación del derecho, ¿no? La pena entonces se constituye en la negación de esta negación, la negación del delito.
¿Qué es lo que permite la pena? La pena permitiría, según Hegel, el restablecimiento del derecho y se justifica para restablecer la vigencia de la voluntad general, obviamente negada por la voluntad especial, ¿verdad? Es decir, esta voluntad especial es la que niega el derecho. Por ejemplo, y claro, Hegel también, aunque en cierto sentido marca una distinción con Kant en cuanto a que con Hegel sí se habla de cierto modo de la relación que existe entre pena y delito, ¿no? Cierta proporcionalidad. Hegel también niega el carácter utilitario de la pena. Es decir, no nos importa si existen o no existen fines sociales con la pena. Ya, lo que nos importa es imponer la pena. Y Hegel decía, y aquí voy a leer una cita de Hegel, decía que con la fundamentación de la pena, de esta manera, como la entiende él, es como cuando se levanta un palo contra un perro y al ser humano no se le puede tratar respecto de su honor y de su libertad, sino que se le debe tratar como a un perro. ¿Ya? Entonces, la pena es vista como reacción en cuanto a Hegel. Si bien es cierto, Hegel plantea que la pena debe ser proporcional al delito, pero no en cuanto a su fin útil para la sociedad, ni para el reo en su esfera individual, sino como una simple reacción. ¿Sí? Y ahí viene una pregunta. ¿Hay finalidad en las tesis retribucionistas? ¿Cree alguien que, que existe algún tipo de finalidad con las tesis retribucionistas? No, hay una función, ¿Cuál función? la función de restablecer la justicia y el orden, dependiendo, bueno, desde las dos líneas de Kant y Hegel, que tienen como similitud. No tienen en sí la finalidad, sino la función. Sí hay una finalidad. Y esa es la finalidad. Lo que no hay es una finalidad en el sentido utilitario. Pero hay una finalidad. Y la finalidad es la función de de la realización de la justicia. ¿No? Justamente. Ujú. Este concepto de justicia sabemos que es un concepto metafísico, pues. ¿No? Ya vamos a ver, ya voy a tratar de exponer más adelante la crítica que hace Roxin respecto de estas tesis. Y es que la justicia no depende de concepciones utilitaristas ni relativas de cada momento, ¿verdad? Y entonces la justicia, como estamos viendo, se ha de imponer de forma absoluta. Y de ahí entonces que a estas teorías, a las teorías retribucionistas, se las conozca también como teorías absolutas de la pena. Creo que la mayoría maneja ese lenguaje, las teorías absolutas, ¿verdad? Y justamente otro fin que plantea, por ejemplo, el propio Roxin, e incluso en esa misma línea, Santiago Mirpuch, es un límite de garantía hasta cierto punto. Ya, porque se funda primero se funda esta idea de la teoría de las teorías absolutas o teorías retribucionistas, se funda en la filosofía, una filosofía político-liberal, ¿ya? Y existe, como lo decía hace un momento, una proporción entre el derecho y la pena. Pero, pero existe una proporción sin fin social. No me interesa el fin, ¿ya? ¿Cuál es la crítica que hace Roxin respecto de esta teoría? No se puede admitir, dice Roxin, una pena que excluya fines sociales. Ahora, por ejemplo, si es que, o no se podría admitir una pena que excluya estos fines sociales si es que aceptamos que el derecho penal está para proteger bienes jurídicos. Miren ustedes que incluso en la exposición de los bienes jurídicos veíamos que los bienes jurídicos de alguna manera, o al menos en la postura, por ejemplo, en la que yo tomé como introducción de Busto Ramírez, el bien jurídico es visto como una relación social. Entonces no se puede de ninguna manera, ni la pena, ser alejada a estos fines sociales que tiene el derecho penal, ¿no? Roxin también dice que la idea de la retribución exige penas donde no son necesarias, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, y es una pregunta tanto para estudiantes o si es que aquí las personas que hayan ejercido también la cuestión de práctica penal, ¿dónde no hay penas dónde
se puede ver algún caso en el que no sean las penas necesarias. No nos metamos todavía en la cuestión de las medidas de seguridad, pero pena como tal, ¿dónde no es necesario? ¿Dónde no sería necesario? Y claro, si es que alguien aplicaría la teoría de la reacción, de la retribución, o la teoría absoluta, también se le llama teoría de la expiación. Necesariamente debe haber una pena, porque la teoría dice, o sea, quien comete un delito tiene que tener una pena. No me importa la rehabilitación, no me importa el fin social, no me importa que se restablezca armonía social, convivencia armónica, no, me importa solo la reacción. Por el mal se te impone un mal, el mal por el mal, ¿ya? Pero hay ejemplos en la realidad en cuanto a en cuanto a la norma positiva en los que no se necesite en realidad penas, más allá de las medidas de seguridad. Podría ser, bueno, no se podría aplicar una pena a un menor de edad. Ya, eso digo, eso, por ejemplo, eso lo vamos, bueno, no lo vamos a topar, pero estaría dentro en cuanto a medidas de seguridad, medidas de reeducación, ¿no es cierto? ¿Qué tal en los delitos de peligro? ¿Qué pasa con los delitos de peligro? Los delitos de peligro no serán punibles. Sí son, pero como tal no agreden a nadie, no hacen un mal, solo ponen en peligro. Por eso el nombre. ¿Pero se sancionan o no se sancionan con una pena? Ahí sí no sé. Pues que la pregunta es, ¿en qué podría darse en la realidad casos en los que quienes en realidad, o sea, estamos diciendo que quienes aceptan la teoría de la pena están aceptando que debe imponerse sí o sí un mal por el cometimiento de un delito, ¿ya? Más allá, eso digo, de la cuestión social, de los fines sociales. Las medidas de seguridad van a salir de aquí, del análisis, porque ya me adelanto a eso, la medida de seguridad se fundamenta en la otra teoría, no en la teoría absoluta, sino más bien en las teorías relativas, en las teorías preventivas. Mi pregunta es, porque Roxin dice, a ver, la crítica que hace esta teoría es, la idea de la retribución exige penas donde no son necesarias. ¿Dónde no serían necesarias las penas más allá de las medidas de seguridad? ¿Hay ejemplos? ¿Podrían plantearse ejemplos? Leo, no sé, se me viene a la mente en el caso del hurto cuando no supera el salario mínimo, ¿Y ahí qué dice ahí la norma? que queda impune, así haya hecho, o sea, así haya hecho el acto de hurto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien de los que tal vez tenga práctica, ¿qué pasa con el ejercicio de la acción privada? Prescribe, Sí, ¿no es cierto? O sea, sí, pero ¿cómo se tramita la acción privada? mediante querella. ¿No es cierto? Querellan. Yo ahí he analizado la acción privada y yo entiendo una suerte, no quiero caer en errores técnicos, pero yo le veo ahí una suerte como de un juicio civil, ¿no? Porque se le puede ver, ahí sí como la demanda, ¿no? Sabemos que en materia penal, no sé, el claro error de muchos, incluso eh, periodistas, cuando han habido casos emblemáticos, dicen las demandas penales, ¿no es cierto? Y sabemos que no se puede decir. El análisis en la acción, en el ejercicio de la acción, el querellante, el querellado tiene que contestar, ¿verdad? Yo tengo la norma aquí, el 600, por el 600 algo, ¿ves? Y si mal no recuerdo, justamente primero que también tiene que ser impulsado, por eso es ejercicio de la acción privada, tiene que ser impulsado por el querellante. Y si es que no se impulsa después de la última actuación, después de 30 días, me parece que dice que ya se desestima, ¿no es cierto? No sé si me permite un ratito para encontrar. Si ven, esa, el procedimiento yo digo, técnicamente no le podría decir que una demanda, ¿no? Pero en el ejercicio de la acción privada, o sea, el análisis es similar, porque dice la norma, el 648, que debe contestarse la querella.
Y en el inciso segundo dice, citado, lado el querellado la contestará en un plazo de 10 días. Una vez contestada, lado el juzgado concederá un plazo de 6 días para que las partes presenten y soliciten prueba documental. Y en el proceso civil más o menos es la onda, es la cosa así, ¿no es cierto? Se presenta la demanda, se cita al demandado y el demandado contesta. Entonces, ahí se puede plantear este análisis como una demanda civil. Pero miren ustedes que como ha dicho la compañera que participó, claro, dice en el artículo 651, dice que si es que, dicen los delitos en los que se procede el ejercicio privado de la acción, y estos sabemos que son los que están en el artículo, creo, 409, más o menos por ahí creo que está, usurpación, calumnia, estupro, y me parece que lesiones que no causen... más de 30 días. Más de 30 días, sino que la palabra no me viene, no es invalidez, sino, bueno, dejémosle con esa palabra, tal vez sí quepa, exceptuándose cuando son delitos, creo que contra el núcleo familiar. Le leo, lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta 30 días. Justamente, pero se exceptúan la violencia contra la mujer y el núcleo familiar. De los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Justamente. Esto está en el 415. Ya, gracias. Ya, pero justamente dice, entonces, en estos delitos en los que proceda justamente el ejercicio privado de la acción, dice que si el querellante deja de impulsarla por 30 días contados de la última petición o reclamación que se ha presentado al juzgador, se entiende que ya se abandona la acción. Y entonces, claro, miren ustedes que la norma incluso nos habla de delitos, o sea, a la usurpación, a la calumnia, a las lesiones menores de 30 días y el estupro, los denomina la legislación delitos. Entonces, quien acepte la teoría de la retribución, de la reacción, o la teoría absoluta, llámenle como quieren llamarle, está aceptando entonces que aquí también debería aplicarse una pena. Sí o sí. Y nos damos cuenta que no. O sea, que por ejemplo, en este caso que yo encontré en el ejercicio de la acción privada, no necesariamente se va a imponer una pena. Porque cabe la posibilidad de que no se impulse y se desista. Eso no pasa en el ejercicio de la acción pública, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, sí. Miren ustedes cómo la cuestión de las teorías se las va dilucidando ya con la norma positiva. Y justamente eso es lo que yo quisiera, al final voy a pedir eso, que quienes han tenido la posibilidad de practicar o estudiantes que tengan algún criterio, veamos qué es lo que tenemos ya en el Ecuador como tal, como posición teórica respecto de las teorías de la pena. Bueno, la siguiente, perdón, me falta otra crítica de Roxin. Claro, Roxin plantea que estas teorías absolutas no son justificables en un Estado, incluso ya en un Estado democrático, porque esta idea de compensar un mal por otro mal, según lo plantea Roxin, es susceptible solo de creencias o fe, ¿ya? Y justamente un Estado, que no es un Estado teológico, ¿no? Un Estado como el nuestro, por ejemplo, no podría obligar a eso a los ciudadanos. Más aún cuando el Estado está obligado también a proteger a los ciudadanos. Y entonces, el Estado no está obligado a obedecer creencias ni fe, porque el poder no viene de Dios, dice Roxin, en los estados que entendemos democráticos, ¿no? Y entonces el poder viene del pueblo. Entonces, en ese sentido, también estas tesis no deberían ya ser aceptadas, ¿ya? Él dice, carecen de fundamento científico. Y aquí entonces se plantea la idea de que, o la lucha que va a haber justamente entre lo que es expiación versus pena útil. ¿Sí? ¿Qué es expiación? ¿Qué se entiende por expiación? En el sentido que expone Roxin, por ejemplo. Algunos justifican esta teoría justamente diciendo que el delincuente acepta y asimila su comportamiento voluntariamente, ¿ya? Y justamente con esa expiación, con ese aceptamiento, se purifica él mismo, ¿ya? Y recobra su integridad humana y su integridad social. Bueno, eso Roxin dice sería lo adecuado, eso sería correcto, o sea, que alguien de alguna manera se arrepienta,
Pero la realidad nos dice que no, o sea, eso no pasa con todos. O tal vez, ¿cómo podemos medir que eso pase? ¿O cómo podemos entender que el arrepentimiento sí es real? Me hago entender. Porque una persona puede decir, estoy arrepentida, pero bueno, digamos, para quedar bien ante los medios en un caso emblemático. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Y a eso, por ejemplo, el derecho no puede ingresar, pues para ver si en realidad su arrepentimiento, lo que él expresa, es real. Entonces, en ese sentido, también Roxin dice la teoría, esta teoría de la expiación, teoría absoluta o teoría retribucionista, carecería de sentido. Y lo contrario, teoría que se contrapone a esta es las teorías de la prevención o tesis de la prevención, que también así se los encuentra en los libros. ¿Qué significa? ¿Qué busca la teoría o la tesis de la prevención? ¿Cuál es la función de la pena? Es una función aquí contraria a la otra, que esta ya es una función utilitaria, ¿ya? Yo una vez voy a pasar la diapositiva porque voy a solo explicarla, no hay desglose en la diapositiva. Hay un aforismo que no lo voy a poder pronunciar en latín, pero que se traduce como no se castiga por a quien peca, sino se castiga para que no peque, ¿ya? Esta frase nos hace ver que la función de la teoría, de las teorías de la prevención es justamente, y su nombre nos da luces de eso, es prevenir delitos. Es necesaria la pena para el mantenimiento de ciertos bienes sociales. Y la prevención mira al futuro, ¿ya? Justamente, porque busca que no se cometan delitos, mientras que la retribución, en ese sentido, miraría al pasado, ¿ya? Y dentro de las teorías, de las tesis de la prevención o teorías de la prevención, tenemos dos vertientes, no sé si quepa vertiente, dos posturas. La teoría de la prevención especial y la teoría de la prevención general, ¿ya? Yo voy a empezar por la teoría de la prevención especial. A esta teoría de la prevención especial también se la conoce como teoría de la prevención individual. ¿A quién está dirigida la teoría de la prevención especial? La teoría de la prevención especial está dirigida al ciudadano, pero al ciudadano en sentido estricto, restringido, porque la palabra ciudadano muchas veces te la utiliza en sentido amplio, o sea, en el sentido de comunidad. Y no va dirigida a la comunidad. Para ese fin, de ese direccionamiento está la teoría de la prevención general. Ya la vamos a ver más adelante. Esta teoría está dirigida al ciudadano, no sé si estoy redundando, pero en su esfera individual, ¿ya? ¿Y dónde opera esta teoría? Esta teoría va a operar en el momento de la imposición y de la ejecución de la pena. No va a operar antes. No va a operar, por ejemplo, en la abstracción de la ley. Para allá va la prevención general. ¿A quién le debemos en la dogmática penal esta visión o esta estructura de esta teoría? Es a von List, ¿ya? Von List en la obra del programa de Marburgo, como lo conocen muchos, pero como correctamente se lo conoce o se lo debe conocer, la obra se titula, se lo conoce en el vulgo como programa de Marburgo, así se lo conoció, pero la obra de von List se titula La idea de fin en el derecho penal. Y no está haciendo alusión al fin de la finalidad de la acción, porque obviamente List no hablaba de la acción final. Ya sabemos a quién le corresponde esa construcción teórica, será en la escuela finalista con Betzel, sino que List en el título está haciendo referencia justamente a la finalidad de la pena. Y ahí se está hablando de prevención, la idea de la prevención. Lo que List expone en esa obra prácticamente es la pena se justifica por su finalidad preventiva. Y la pena correcta, dice List, la pena justa es solo la pena necesaria. La finalidad de la pena será asegurar a la comunidad mediante el encierro del individuo, no de la comunidad, sino del individuo, intimidar al autor y corregir al autor.
Esa es la finalidad que plantea List. Recuerden que List un poco estaba influenciado por la política criminal, incluso por la criminología, y él planteaba que él hacía distinciones de quienes son autores de los delitos. Decía, hay los que son ocasionales, los que no son ocasionales, pero son corregibles, y los que ya son incorregibles. Miren ustedes que incluso ya se está hablando, tal vez, implícitamente de lo que sería la peligrosidad. Y de ahí entonces que se justifique con las teorías de la prevención, teorías de la prevención o teorías relativas, se justifique justamente las medidas de seguridad. Recordemos que cuando ayer creo que vimos el tema de la estructura de la norma, decíamos, la pena es consecuencia jurídica del supuesto de hecho conocido como delito. En estricto sentido, la medida de seguridad no es consecuencia jurídica del delito. La medida de seguridad es consecuencia de la peligrosidad de o sea, del delito, de la peligrosidad del delito. Y entonces, para List, el corregir al sujeto, a estos tres tipos de sujeto, respectivamente serían con, la pena tiene la finalidad de recordatorio, ¿verdad? ¿Para quién? Es un delincuente no ocasional, perdón, un delincuente ocasional, la pena tiene la finalidad de resocialización para quien es un delincuente ocasional, perdón, no ocasional, pero corregible, y Liz también nos habla de del encierro permanente. Creo que se pronuncia inocuización, para quien es incorregible. Y esto es una de las críticas que hará Roxin también posteriormente, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la crítica de Roxin justamente respecto de las teorías preventivas? Primero, Roxin plantea unas ventajas que no hay que desconocer. Es decir, que se estaría protegiendo al ciudadano, ¿no? Y en ese sentido se estaría buscando la reinserción del ciudadano a la sociedad, del individuo a la sociedad. En otras palabras, no se lo está estigmatizando, ¿no? No se lo está tachando, no se le está poniendo taras. Se busca su reinserción en la sociedad. Pero ¿cuál es la desventaja, según Roxin? Justamente, miren ustedes que en la teoría, justamente en contrario a la teoría absoluta, en la teoría absoluta decíamos, en cambio, no hay un fin utilitario. Para los quienes creen esta teoría, la utilidad del fin social, esto de la reinserción, pasa a segundo plano. Tal vez no existe, lo que nos importa es mal por el mal, ¿ya? Y por eso el ojo por ojo, diente por diente. Pero, tal vez en esa teoría, sí hay una medida de la pena, ¿no? Incluso estaría marcado por el principio de culpabilidad. Hay una medida de la pena, pues. Hegel planteaba que hay una cierta proporcionalidad incluso. El pensamiento de Hegel iba ligado a la proporcionalidad, aunque negaba la utilidad de la pena. Entonces, la pena ha de ser proporcional al delito. Más grave el del delito, más grave la pena. Menos grave el delito, menos grave la pena. Relación directamente proporcional. Pero esta es la crítica que hace Roxin respecto de la teoría relativa. Dice, esta teoría no tendría, ¿ya? O no proporcionaría un baremo de la pena, un medidor de la pena. Y entonces, si lo que busca esta teoría es la resocialización del individuo, esta resocialización también podría ser perpetua. ¿Por qué? Porque justamente, ¿quién nos llevaría cómo medimos que un sujeto por X delito, su resocialización pueda ser 1 día, 2 días, 3 días? O que para ese mismo delito, para ese mismo sujeto, la resocialización le pueda llevar toda su vida. Porque, ojo, lo que pretendemos es que el individuo no cometa delito otra vez. Entonces, ¿cómo medir? ¿Cómo hacer para que ese sujeto ya no cometa el mismo delito cuando salga? Y justamente este es el problema. Esta es la crítica que se hace ya en la praxis. Si bien es cierto, dicen teóricamente, entre estas dos teorías, la teoría de la prevención y la teoría de la expiación o la teoría absoluta, teóricamente la aceptada o la que se debería aceptar es la teoría de la prevención.
Pero en la práctica, ¿qué pasa? Y ahí sí, tendríamos que ver datos, ¿no es cierto? Yo no sé si alguien de aquí tiene datos sobre cómo es la cuestión de la rehabilitación social de los privados de libertad. Se les conoce como ahora como PPLs, me parece. ¿Cómo es? ¿Está en realidad, hay adentro una rehabilitación o en realidad se cumple lo que en el vulgo se escucha? Quien entra a la cárcel hace, dicen, una maestría en delinquir. ¿Qué pasa en la realidad? Pero bueno, ¿a qué ha dado cabida estas teorías de la prevención o teorías relativas? Por ejemplo, según Mirpuch, estas teorías han dado cabida a varias cosas, entre otras. A tener en las legislaciones medidas de seguridad, a tener condenas condicionales, a tener libertades condicionales e incluso la sustitución de penas privativas de libertad. ¿Eso tenemos o no tenemos en el país? Sí, sí hay. ¿Verdad? En cuanto incluso a los regímenes, ¿no es cierto? En la ejecución de la pena tenemos pues régimen abierto, régimen semiabierto y régimen cerrado, ¿no es cierto? Sí. Y la pregunta que se plantea entonces es cómo tratar a delincuentes ocasionales, y esto es parte de la crítica ya de Roxin, no de la postura de Milpuch, es cómo tratar a delincuentes ocasionales o autores, por ejemplo, cómo tratar o cómo reinsertarlos en la sociedad. Autores, por ejemplo, de hechos imprudentes. ¿Qué pasa con el delito imprudente? Eso no es delito. Sí. Sí, pero no hay la finalidad, más No es bien cierto. no se cuida ese deber objetivo de cuidado. Y Leo, bueno, también teniendo en cuenta lo que dijiste de Franz von Liszt, él habla, ¿no es cierto?, de delincuente ocasional, susceptible de ser educado e imposible de ser educado. Y entre las críticas que se hace a este es porque está creando prácticamente una selección artificial del Estado para las personas que se las vaya a castigar. Se lo inocuiza al delincuente por completo. Y cuando se lo toma al delincuente como una fuente de peligro y más no como una persona, el derecho penal ya no cumple como tal su finalidad de protección. Es que también ahí incluso podríamos caer en una suerte de contradecir la finalidad del derecho penal que está en muchos de los códigos, ¿no? Que justamente es el derecho penal es de acto, no de autor. Y Claro. no se debe mirar, pero es que esa es la contradicción que hay, pues, porque justamente esa es la crítica que está haciendo Roxin. O sea, si bien sí es cierto, se debe buscar la resocialización del individuo, pero bueno, ¿hasta cuándo lo tenemos encerrado al individuo también? ¿Y hasta Y qué? también la crítica que hay, por ejemplo, es que como para varios delitos se tiene la misma solución de resocialización, porque no todos los delitos obviamente no son iguales, no es igual la persona que mata a otra a una que conduce en estado de ebriedad. No se puede dar la misma rehabilitación, pero en cambio en estos, bueno, en Ecuador como tal, eh, como dijiste, ya vamos a revisar cómo está la normativa, pero por lo general tiene que ver con victiminología, que es para poder rehabilitar a la persona, tanto víctima que es del Estado, del poder del Estado. Entonces ahí también hay discusión de saber cómo en realidad se lo puede rehabilitar a una persona para que reingrese a la sociedad. Pero entonces, ¿cómo se plantea el problema que pone Roxin? O sea, ¿cómo entender ese problema? Porque a mí me parece acertada la postura ahí. ¿Qué pasa con el delito imprudente? O sea, es que sabemos que el delito imprudente es delito. Es delito. O sea, se lo ha catalogado como tal, es delito ya. Más allá de ahorita, no, ahorita es irrelevante en la exposición la cualidad del delito. O sea, sí, es atentatorio a la norma de cuidado, el deber objetivo de cuidado, después se verá el deber subjetivo de cuidado, ¿verdad? Sabemos que el delito imprudente no se explica con la tesis de la finalidad, por ejemplo, de Betzel, o al menos por ese lado se lo criticaba la teoría de la acción final, que hablamos de desvíos de cursos causales tal vez, pero claro, ¿cómo rehabilitas a una persona que no quería cometer el delito? A eso es lo que voy. O sea, porque esa también es una de las cualidades del delito imprudente. Del delito culposo, delito imprudente, ¿qué es lo que marca el común denominador? Más allá también de la distinción que hay de delito de imprudencia
con representación e imprudencia sin representación, lo que es culpa consciente o culpa inconsciente. ¿Qué es lo que marca a los dos como denominador común? El no querer el resultado, justamente, no querer el resultado. El dolo eventual, Vinculado, bueno, vinculado con la intención. pero es que aquí no hay intención, en el delito imprudente no hay intención. A esto voy. O sea, no es un delito común um, ah, en todo lo que signifique la parte esta de común, sino más bien es el hecho de que, como dicen, no falta de cuidado el deber objetivo. No tomó las precauciones necesarias. Se le cerró el micrófono. Señalaba que el delito imprudente es la falta de las medidas de cuidado previo. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, los médicos que no toman las medidas objetivas de cuidado, una serie de protocolos, etcétera, previos que deberían haber tomado antes de hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo. Entonces, no tienen la intención, pero cometieron un sinnúmero de, de actos que no cumplieron con lo que son las normas previas y están dentro de esta clase de delitos. No es igual a los delitos que tenemos en el Código Penal, como el, el hurto, el asesinato, el homicidio, etcétera, donde ahí, sobre todo los delitos, ya tienen la intención de cometerlos. Claro, o sea, justamente eso digo, la cualidad del delito imprudente la sabemos y las vamos a exponer en su momento, pero esa es la cosa, o sea, si es que ahorita a grosso modo decimos que el delito imprudente no hay intención, ¿no es cierto? No hay la finalidad de querer causar ese resultado, ¿verdad? Porque incluso si es que vamos a la teoría final, bueno, yo voy encausado a otra finalidad, o sea, yo voy encausado manejando a mi casa, ¿ya? Y resulta que atropello a alguien, ¿ya? Pero si yo no quise el resultado, yo sé que es un delito porque así lo considera la legislación, el delito imprudente está ahí. Claro, sabemos que para que sea delito imprudente por el sistema que nosotros y la doctrina mayoritaria maneja, el sistema cerrado de tipificación, lo que se conoce como número clausus, solo ha de ser culposo lo que expresamente se dice como tal, porque la regla es todos los delitos son dolosos, esa es la regla, menos los que expresamente se planteen como culposos, sistema de números clausus. Pero es acertada la observación de Roxin, pues. ¿Cómo me van a rehabilitar a mí de algo que yo no quería hacer? ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la pregunta, justamente. O sea, es que ya vamos a ver entonces que la teoría de las penas, y ese es el debate que se sigue planteando, justamente es con la pena. Y hay incluso tesis abolicionistas, o sea, que han planteado que no, ya no deben haber penas, no debería haber penas. Y eso es justamente la pregunta a la que quiero ir al final y conversar con varias personas, ver qué opiniones tenemos respecto de esto, respecto de quienes han tenido la posibilidad de visitar cárceles o practicar materia penal, qué han visto respecto de defendidos, qué hemos visto en las noticias, lo que decía hace un momento, pasa lo que la gente dice, se escucha, quien va a la cárcel no va a rehabilitarse, sino sale dicen, con maestrías, con doctorados en delinquir más. A eso es lo que vamos a llegar al final a tratar de conversar. Y otra pregunta que plantea Roxin es, ¿cómo tratar a delincuentes de hechos graves en los que existe peligro de reincidencia, en los que no existe peligro de reincidencia, perdón? O sea, y ahí pone el ejemplo, por ejemplo, de los nazis. Claro, no ahorita el ejemplo que pone Roxin, el ejemplo escrito en el año que escribió su obra, pero muchos saben que los nazis, cuando ya terminó el nacionalsocialismo, o han visto en documentales, muchos de los nazis se dijo que vinieron incluso a Sudamérica, ¿verdad? Y que se refugiaron aquí. Entonces miren ustedes, cometieron hechos graves, sí, hechos graves, pero en circunstancias que incluso tal vez no se vuelvan a repetir o duren mucho tiempo en volverse a repetir, y muchos nazis vivieron tranquilamente sin volver a ejecutar a nadie, sin matar a nadie, en países, incluso anónimamente, tranquilamente, en armonía se podría decir. Entonces, ¿cómo se resocializaría ahí a la persona? Esa es la pregunta que plantea Roxin. Bueno, no me voy a meter a hacer la distinción que
vamos a ver en la última lámina, porque respecto a este tema solo están 3 láminas, no he querido hacer, partir las diapositivas. En la tercera lámina hay un resumen de las teorías. Este resumen lo pueden tener, está en el Drive, en la carpeta que Teoría de la Pena, es de la obra de Helmut Pfister. Es un post-roxiniano, una obra actual prácticamente, y ahí está un cuadrito, ya lo vamos a observar, donde un mapa conceptual, donde da la idea puntual de cada teoría, y me parece muy resumida. Pero hace la distinción, y en algunas otras obras, por ejemplo, yo la he leído en la obra de Muñoz Conde, se habla de prevención especial positiva y de prevención especial negativa, ¿ya? No voy a hacer yo esa distinción porque yo a la luz de las lecturas que yo he hecho para preparar esto, he tomado a Roxin y a Milpush, y ellos no hacen esta distinción, porque es una distinción tomada de la prevención general, ¿ya? Positiva y negativa, solo que en función individual, o sea, no dista mucho, ¿ya? Y entonces me parece que no es relevante, pero sí la prevención general positiva y la prevención general negativa, sí, hacerla, en cuanto a algunas cosas que ya voy a explicar. La prevención, bueno, la prevención especial, como dije, viene del pensamiento de von List. La prevención general vendrá entre otros del pensamiento de Feuerbach, entre otros porque también se lo ve en Fillinger y en Betham. ¿A qué alude la prevención general? Alude a que es la prevención frente a la colectividad. Ya no es del individuo, sino frente a la colectividad, una prevención respecto de la colectividad. La pena versus el colectivo. En el otro era la pena versus el individuo. De ahí que la prevención especial se analizaba o tenía la prudencia de ser analizada solo en el momento de ya la ejecución de la pena, cuando se sentencia al procesado y se ejecuta la pena. Mientras que la prevención general no va por ahí. La prevención general va dirigida al ciudadano por la ley, la combinación de la ley en esa abstracción de la ley. Y la ley se dice entonces que va a operar como coacción psicológica para la comunidad, ¿ya? Y entonces no es en el momento concreto, no es en el momento concreto de la imposición de la pena, sino en el momento abstracto de la redacción de la ley penal, ¿ya? O de la norma jurídico-penal. La pena solo tiene sentido para confirmar la seriedad de la amenaza legal. O sea, no se está negando la imposición de la pena. Pero se dice, a ver, si la norma te dice, incluso recordemos ayer desde las normas primarias y normas secundarias, la norma, el imperativo le dice al ciudadano, no, hay una prohibición implícita. La persona que mate a otra será sancionada con X pena. La prohibición le dice al ciudadano, no mates. La redacción de esa norma, la combinación legal en abstracto, si es que se quiere una suerte de prevención general, porque coacciona a la colectividad. O sea, yo no mataré, porque si no me iré preso lo que diga la norma, ¿verdad? ¿Me hago entender? Y entonces la pena solo funciona, si es que se quiere, la ejecución de la pena funcionaría para eficacia de esa norma, demostraría la eficacia de la norma. Por eso estoy diciendo que la pena confirma la seriedad de la amenaza legal. ¿Cuáles son las vías de la prevención general? Hay 2 vías. La una es la vía de la prevención general positiva y la otra es la vía de la prevención general negativa. La que acabé de exponer, aquella de intimidación, aquella de coacción psicológica colectiva, esa es la que se conoce como prevención general negativa. La prevención general positiva busca otras cosas. Según, por ejemplo, Armin Kaufman, que expone la cuestión de la prevención general positiva, lo que busca es primero una función informativa a la población. Justamente, lo que dice hace un momento, le dice al ciudadano en general, con esa prohibición implícita, no mates, no robes, ¿ya? La segunda es reforzar y mantener la confianza en el ordenamiento jurídico. Y la tercera es crear y fortalecer igual la confianza en el derecho. Esa es una cuestión que a mí me queda con incógnitas.
¿Tienen confianza en el derecho? ¿Se puede confiar en el derecho? ¿Se puede confiar siempre en el derecho? Lamentablemente no. Yo también digo que no, o sea, yo, por ejemplo, y en ese sentido, doy la razón a lo que yo creo, por ejemplo. O sea, que la norma jurídica, sea cual sea la norma, está expresando algo y es impuesta por la autoridad, ¿verdad? Sí, puede ser que hayan principios, se hablen de garantías. La pregunta habría que ver si es que esas garantías en realidad cumplen su rol. Sabemos que las garantías actúan como mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos, pero preguntémonos si es que eso en la realidad pasa. Veamos la realidad. La norma dice derecho a la salud. Y vean lo que pasó en la pandemia, en la crisis sanitaria en el país. La norma dice derecho al trabajo. Y la norma dice también habrá garantías para mecanismos para garantizar los derechos. Más allá incluso de las garantías jurisdiccionales. ¿Ya? Y miren ustedes que hace igual, 2 días, un día, no recuerdo, acaba de cerrar uno de los hoteles más famosos o más lujosos de Quito, dejando sin trabajo a muchas personas. Entonces, ¿se puede confiar en el derecho? Diríamos que se podría confiar en el derecho tal vez si tuviésemos en realidad primero personas en la legislatura que en realidad vean por el bien común, porque el bien común no está mal, creer en el bien común no está mal. Y de otro lado también que el Estado se depure, ¿no? Porque ahora estamos viendo, o al menos así está en el Ecuador, que ese Estado que debe defendernos, ese Estado que debe garantizar los derechos, es el Estado aquellas personas que fungen de autoridades públicas, que son aquellas que también tienen que velar por los derechos, entendidas que son parte del Estado, son aquellos que están siendo criminalizados, pues. Han sido procesados, han sido sentenciados. Entonces, en ese sentido, ¿cómo creer en el derecho? Entonces, ahí la cuestión, por eso yo digo, me quedaron las incógnitas cuando Kauman dice que la prevención general positiva va más allá de la prevención general negativa. Si la una solo busca la coacción psicológica de la colectividad, la prevención general positiva lo que debe buscar es que la gente tenga confianza en el ordenamiento jurídico, confianza en el derecho, fortalecer el derecho. Ahí me parece que eso está también bonito teóricamente, pero veamos qué pasa en la práctica. Y ahí hay igual, va a haber una lucha, va a haber una suerte de contraposición entre la prevención general negativa versus la prevención general positiva en cuanto, ¿qué debe imponerse? ¿El terror penal mediante la coacción psicológica? ¿O se puede suscitar otro problema? La injerencia en la esfera individual de las personas. Porque ¿cómo le puede hacer usted, cómo le puede hacer a una persona el Estado confiar en el derecho? ¿Cómo? ¿Cómo se puede confiar en el derecho? La una sería que el Estado ingrese a la esfera individual y convenza para confiar en el derecho. Y la otra va a ser que la única forma también para hacernos confiar en el derecho termine siendo ese terror penal, o sea, la coacción mismo. En otras palabras, no se va a poder negar el carácter de coacción psicológica que tiene la norma incluso general, y en este caso la norma penal en particular. No sé si me he hecho entender un poco con la exposición. Sí. Luego vendrán las teorías mixtas, justamente más allá de definirse, por eso son teorías mixtas o eclécticas, más allá de definir qué es lo que está correctamente, qué es lo que no hay que, o sea, más allá de poder establecer, esta es la teoría que debe plantearse, lo que han tratado es de unificar. O sea, de no negar el carácter retribucionista de la pena, porque para algunos sigue existiendo carácter retribucionista. Otros dicen, debe haber el carácter retribucionista, pero también debe plantearse esta finalidad. O sea, ¿es retribución? Sí,
pero cambiemos la finalidad. Es retribución, pero no con finalidad metafísica, no con esa finalidad de justicia, ¿no? Entendida desde la metafísica, sino es retributiva, pero tiene que también tener la finalidad de socialización o de reinserción en la sociedad. Y en eso sigue habiendo discusión. Hay un autor que yo lo sé, lo vi en alguna, planteó una tesis, y el profesor Greco, Luis Greco, él es brasileño, no, perdón, no sé, ahí ya me confundí, creo que sí, que es brasileño, pero es profesor en la universidad, es que no estoy mal, en la Humboldt, en Alemania. Él, su tesis doctoral justamente estaba reviviendo estas teorías retribucionistas de la pena. Y así, o sea, se está dando en el debate otra vez esta cuestión de qué es lo que justifica el derecho penal respecto de la pena, de la imposición de la pena. ¿Una mera retribución o debemos buscar en realidad la reinserción del ciudadano? ¿Ya? Y eso en base a fines incluso guiados por la política criminal o incluso por la finalidad supuestamente del derecho social, que es proteger bienes jurídicos. Y no se ha logrado ningún acuerdo. O sea, no se logra un acuerdo. Y aquí sí hay que buscar, por ejemplo, tal vez tesis puntuales en las que alguien tome postura, porque si es que ustedes abren a Roxin, el tomo 1 o el manual de Roxin, van a ver que Roxin también no es que ha dicho yo soy retribucionista o yo soy de la teoría de prevención general positiva, rajatabla. No, él no ha zanjado eso. Roxin, en ese sentido, y como lo expone Mir, más bien ha hecho una suerte de, ha salido, ¿no?, de las teorías, de una postura ecléctica, y ha visto desde algún punto externo cómo debería aplicarse la teoría de la pena. Y él plantea que la teoría de la pena, o sea, se puede aplicar la tesis retribucionista, se puede aplicar la tesis prevención general y la tesis de prevención general en los diversos puntos de aplicación de la justicia penal. ¿A qué me refiero? A que puede ser que en la legislación penal, cuando la norma se está queriendo se quiere emanar la norma, pues sí, algunos pretendan que cierto delito se tiene que tipificar porque esa pena, perdón, se tiene que poner porque tiene que castigarse ese delito. Pero tal vez en el proceso de enjuiciamiento ya, en un proceso judicial, pueda cambiar la perspectiva de la teoría y el juez, por ejemplo, adscribirse a una teoría de prevención general negativa, por ejemplo, y que en el momento de la ejecución de la pena se pretenda aplicar una teoría de la prevención general positiva, perdón, de la prevención especial en general, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, no hay una toma de postura sobre las teorías. Eso queda ahí, eso va a quedar en el aire. Como digo, hay otras personas, y no sé si estén aquí algunos estudiantes que hayan leído sobre el tema, hay otras vertientes que plantean que el derecho penal, o sea, que la abolición de las penas. Yo no sé hasta qué punto eso sea correcto, y eso quisiera que ya lo conversemos un poco más adelante. Pero entonces, la prevención especial, en otras palabras, como está en la lámina, justifica las medidas de seguridad. Y no he puesto aquí, como digo, como van a encontrar en algunos textos, prevención especial positiva y prevención especial negativa, puesto que prácticamente es lo mismo de la prevención general, el mismo concepto que se le da a la prevención general positiva y negativa, pero aterrizándole al concepto de a la prevención respecto del ciudadano, no de la colectividad. Y entonces ahí tenemos esta diapositiva de aquí, que les decía. Este cuadrito, si usted tiene la posibilidad de hacer una captura de pantalla, sería excelente. Si no, está el capítulo completo de la pena, del fin de la pena, de Helmut Pfister, sí está subido en el Drive, en la carpeta que tiene este tema, la teoría de la pena. Y ahí está no son más de 20 páginas, 30 páginas, que yo fraccioné del libro. Pero me parece que aquí define bien todo lo que se ha conversado en cuadritos pequeños. Y entonces, ahora sí quisiera que conversemos un poco o que opinemos respecto de qué es lo que tenemos en el Ecuador. ¿Qué creen que tenemos en el Ecuador?
¿qué tenemos? ¿Qué teorías estamos manejando? ¿Teorías unitarias, mixtas, teorías de la prevención, teorías preventivas o teorías retribucionistas? Yo diría que tenemos teorías retribucionistas porque como tal solo vemos que se le castiga por castigar. No hay ningún objetivo en ningún momento, aparte de que sean juicios mediáticos, pero en ese momento hasta cuando son así no se demuestra un carácter preventivo de la pena, sino de sancionarle lo más que se puede. Por eso también a veces se critica el concurso ideal en el delito de las penas que se hace, porque lo que se busca es que se le castigue más y más al criminal. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna posición? Ahorita ya, yo lo que ya no hay, mi exposición va a terminar ahí. Eso es lo más general que se puede explicar en la teoría de la pena, como les digo. Ya la otra semana ya entramos a los esquemas del delito y también allá vamos a entrar al concepto ya de la acción como categoría dogmática del delito. Y entonces, lo que sí quisiera es escucharles, o sea, ¿qué habría en el país? ¿Cómo está la cuestión de la rehabilitación social en el país? ¿Tienen idea? ¿Qué hemos visto? Por eso decía, quienes han tenido la posibilidad, si son abogados, de defender o estudiantes, tal vez ver qué está pasando. Porque planteo una pregunta. ¿Qué, nuestro código, habla o no habla de rehabilitación social? ¿Hay o no hay la rehabilitación social en el código? De hecho, sí habla y Bueno, en la finalidad del Código Orgánico, ahí dice que es promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas. Pero yo considero que realmente la rehabilitación en el país no se da como tal y esto va de la mano a la situación del hacinamiento que existe en las cárceles. Uh-huh. Podríamos decir también que tenemos por un lado, o sea, se aplica la teoría mixta o eclética, la que tú nos mencionabas, si es que ya se reconoce como tal a la justicia indígena. Porque, bueno, si es que ya entramos en ese tema, ellos lo que les importa es sanar el alma, el espíritu de la persona que ha cometido un acto, no un delito, se podría decir, pero un acto que va en contra de las normas de la comunidad. Pero de ahí como tal exactamente lo que mencionaba mi compañera, tenemos altos índices de hacinamiento. Entonces, sí, lo más fácil para un juez en estos momentos es aplicar una pena sin tomar en cuenta medidas de seguridad o otras alternativas. Yo planteo una pregunta. Hemos escuchado que incluso los principios del derecho penal van ligados a la concepción del Estado que tenemos, ¿no? Veíamos, ¿no es cierto?, que los principios en la categorización, en la clasificación que hace MIR, los pone justamente en esos tipos, si es que cabe la palabra, de estados que tenemos, ¿no? O sea, en el Estado de Derecho le involucra al Estado al principio de legalidad, ¿no es cierto? En el Estado social le involucra al principio de mínima intervención, y en el Estado democrático lo incorpora o lo mete ahí al principio de culpabilidad, ¿no es cierto? Eso era así lo expone Mir. Y entonces estamos diciendo que tenemos un Estado democrático. Pero en materia de imposición de pena, o en la teoría de la pena, ¿hasta qué punto esa democracia podría ser escuchada? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con el derecho penal simbólico? ¿Qué pasa para quienes no estudian derecho? La gente en común. ¿Qué pide a gritos para un delincuente? La muerte, sanción. la pena de Pena de muerte o muerte la reclusión perpetua. perpetua. Ujú. Hemos visto que se comparten en las redes sociales, ¿no? Dicen que castración, dicen a violadores. Obviamente son crímenes atroces,
yo digo, sí, habría que ponerse en los zapatos también del dolor de la familia, ¿no? Pero ¿qué escuchamos, pues? Muerte, cadenas perpetuas, ¿verdad? Cosa que aquí incluso los juristas, aquellos juristas penalistas dicen, no, no se podría plantear eso porque eso sería incluso regresivo, ¿verdad? E incluso inconstitucional, la pena de muerte no sería constitucional, plantean algunos. Pero entonces, ¿escuchamos al pueblo para la imposición de las penas? ¿O de qué teoría a qué teoría nos adscribimos? Yo tengo un criterio. Yo creo que más que teorías es el problema de la administración de la justicia, de las personas que están a cargo de los agentes judiciales, de los funcionarios judiciales, etcétera. Las personas en común ya no confiamos en la justicia. Es decir, de los actores, de los fiscales en concreto, ¿sí? De los fiscales, o se entra uno hace la denuncia en la fiscalía y tiene que estar rogando al fiscal para que impulse la investigación. Uno tiene que estar pendiente de que el fiscal no sea comprado por la otra parte, no sea persuadido por la otra parte. No hay confianza. Yo creo que teorías, leyes tenemos. El problema es que no es efectivo. No se está logrando la justicia como tal. Y cuando a lo mucho se ha llegado ya para una etapa de juicio, la gente y los abogados en común estamos rogando que el juez no sea tan bien comprado. Lamentablemente en nuestro país, en el Ecuador, somos una sociedad de corruptos. La corrupción es demasiadamente amplia. Uno ya no puede confiar en el resto. Y eso es muy serio. ¿Qué está pasando y por qué las redes sociales? Porque si es que no se hace una impresión social, un impacto social, el fiscal no se mueve. Entonces, hay abogados, yo no utilizo eso, pero hay muchos abogados que dicen, empiecen a llamar, reúnan a la gente, presionen para que sea de impacto social y el fiscal se mueva. O sea, eso es una barbaridad. Eso es un reflejo de que la gente no, me incluyo, no confiamos en la justicia. Si viéramos que realmente hay justicia, que hay operadores de justicia que trabajan con ética, con transparencia, con eficiencia, con oportunidad, creo que las cosas serían mejores. Y en cuanto al sistema penitenciario, también es pésimo. No hay rehabilitación en nuestro país, definitivamente. Lo que usted dijo muy bien, las personas que entran a los centros de rehabilitación, entran a especializarse, a sacar maestría, ¿sí? Ellos sacan maestría en delinquir, entran a asociarse mejor ahí y a mejorar sus estilos para delinquir. Miren ustedes que, o sea, ya vamos a llegar a la conclusión de esto y es la misma conclusión que hará Roxy, no, perdón, Aramir. Claro, miren ustedes que, por ejemplo, se decía, ¿no? Que el narcotraficante que nosotros tuvimos de los Carcarán, que incluso seguía organizando el tráfico bueno, en ese tiempo en el panóptico de Quito, en el penal, el penal García Moreno, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué rehabilitación hay? Pero justamente eso es lo que se va a quedar dando vueltas, o sea, porque han dicho, hay que buscar la justicia. Bueno, pero ¿qué concepto de justicia vamos a buscar? El concepto de justicia que fundamentó las tesis retribucionistas o absolutas, o sea, el concepto de justicia en el sentido de que cometiste un delito y tienes que tener una pena. Entonces, ¿tesis retribucionista? ¿O una tesis retribucionista con algún cierto matiz? La otra, del otro lado, tesis de la prevención, general, especial. Estamos buscando en realidad la rehabilitación del ciudadano. Busca el Estado la rehabilitación del ciudadano y a la vez la sociedad quiere la rehabilitación del ciudadano. Y ahí hay una contradicción, pues, ¿no es cierto? Si decimos que la ciudadanía muchas veces, a veces por el calor del momento, dice, no, todos los presos deberían... Eso se escuchó incluso recién con la crisis de la pandemia y la economía. Se decía,
¿Cómo el Estado tiene que estarles dando de comer a los presos? Yo escuchaba eso. No deberían darles de comer. No sé si alguien quería decir algo. No deberían darles de comer, ellos ya cometieron delitos. Pero miren ustedes que eso era meter en el saco a muchas personas que incluso sí también jurídicamente son delincuentes, pero que materialmente no cometieron delito grave. Por ejemplo, ¿dónde les tienen dónde están? Creo que en Quito es en el norte, la cárcel para quienes cometen delitos de tránsito, ¿ya? De todos los delitos de tránsito, en su gran mayoría, son delitos imprudentes. Entonces, ellos también tienen la categoría de delincuentes, ¿sí o no? Sí tienen la categoría de delincuentes. Y si aceptábamos la tesis de la gente de que todos los delincuentes deberían ser quemados, morir, no darles de comer, pues le metíamos en el mismo saco a todas esas personas. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar y a la que llega Mir, respecto de las medidas de seguridad, no hay debate. No hay debate. Se ha aceptado que la medida de seguridad de alguna manera sirve. La medida de seguridad ha servido para hacer ciertas reinserciones, las medidas educativas, corríjame cómo se llama en materia de niñez y adolescencia, la consecuencia jurídica que tienen los menores, socioeducativas se llaman, ¿no es cierto? Medidas socioeducativas. En eso no hay debate y estamos claros que son adscritas y han tenido su fundamento en la teoría de la prevención y en la prevención especial. Pero en lo que sí hay debate es justamente respecto de la pena como consecuencia jurídica. Vuelvo y repito, no de la consecuencia jurídica llamada medida de seguridad. No, sobre eso ya no hay disputa. Se entiende que se está aceptando la tesis de la prevención especial. Pero ¿qué pasa con la consecuencia jurídica llamada pena? Sobre eso sigue habiendo el debate. Ahí está el debate. Que algunos aceptarán la retribución, algunos la prevención general, otros dirán hay que ser retribucionistas, pero con el fin de rehabilitación, ¿verdad? Y esa es la pregunta. Ahí queda en el aire. El Estado está buscando la rehabilitación. Y la otra pregunta que también cabría, ¿qué pasa con las víctimas? ¿El derecho penal en realidad está reparando a las víctimas? Aunque esto, a mi criterio, no va en el estudio aquí. ¿Por qué? Porque la pena, obviamente, va ligada al autor de un delito. ¿Ya? La cuestión de la reparación le corresponde en otro tipo de análisis en el estudio, pero la realidad, ¿qué dice? ¿Se está en realidad teniendo en cuenta las víctimas o las víctimas se las está también dejando a un lado? Esa es la pregunta. No sé si alguien quisiera dar alguna otra opinión respecto de esto, de las teorías. No sé si yo ya estaría como que redundando o hablando algo como que ya es más que obvio, pero en el caso de las teorías preventivas como tal, estas, si digamos, aceptamos que una pena es completamente preventiva, pues esta fue completamente ineficaz con el delincuente, porque es la única persona a la que, digamos, no tuvo miedo de la pena, no tuvo miedo del castigo y cometió el tipo penal, cometió el delito a pesar de que conocía sus consecuencias. Entonces, el problema que yo veo en las penas preventivas es que, de cierto modo, en la parte general negativa, como que de cierto modo crea una sociedad de miedosos, ignorantes e inconscientes. Y cuando uno deja de tenerle miedo, pues comete el delito sin miedo a la pena. Y el error está ahí, que se cree que un delito está mal simplemente porque está penado. Y no porque causa un daño a una persona, no porque lesiona un bien jurídico, sino simplemente porque tiene una pena. Eso es lo que yo veo que sería mi crítica particular a una teoría preventiva. O sea, tú planteas que el individuo, la cuestión, por ejemplo, del respeto a la propiedad, del respeto a la vida, el respeto a cualquier otro bien jurídico como lo conocemos, ¿no es cierto?
no debe estar fundamentado por la exigencia de la norma ni de la pena, sino simplemente por el respeto del uno hacia el otro, ¿no es cierto? Claro, es Básicamente por ahí. como que bastante idealista y creo que esto era como que algo de una teoría de la pena consensuada, si mal no recuerdo, que o sea, se debe entender como que creo que decían desde la educación temprana esto de los delitos. Una vez hasta escuché que decían que el código orgánico, el código donde esté cualquier tipo penal debería ser enseñado en las escuelas como una materia. Lo escuché decir si mal no recuerdo, fue en el colegio, tal vez un policía, si no me equivoco, pero era uno de estos que las personas deben entender completamente y así, en base a la educación, también se reafirmaría el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, porque supuestamente cada persona que cursó una educación ya es en completo conocimiento de su actuar y como tal la pena de ser consensuada o algo así. ¿Ya? No sé si alguien de aquí, alguien quisiera participar respecto de, o qué pensaría de las posturas abolicionistas de la pena. ¿Alguien estaría a favor de que de las penas ya no existan como tal, ¿no? Que se vean otras formas, ya pueden ser medidas de seguridad u otras, pero que en realidad penas no existan? No sé también si es que aquí está todavía la compañera que dijo que era del Salvador, tal vez si nos podría dar alguna luz de derecho comparado, cómo está, qué dicen la norma positiva ya respecto de la pena, de las medidas de seguridad, que se habla sobre la rehabilitación social y qué se ve en ese país respecto de la rehabilitación social. Bueno, aquí en El Salvador están las cárceles topadas exageradamente topadas por el crimen organizado. Yo creo que en El Salvador estamos con las organizaciones terroristas, los grupos de las pandillas, tanto de la 18 como la MS, y en ese sentido no hay una rehabilitación para los imputados o los que están detenidos. Ninguna. Lo que usted decía y lo que puso la otra compañera, que en las cárceles van a sacar maestrías de delito, pues podría decir así. Bueno, aquí está ocurriendo, ¿verdad? Porque cerraron o clausuraron unos centros penales debido al incremento de la delincuencia y los dejaron hacinados en un centro penal que le llaman saca atrás, que no salen los imputados ni a ver la luz del sol, ni tienen comunicaciones con su familia. En ese sentido, no están cumpliendo con la ley penitenciaria, donde dice que tiene que rehabilitar al delincuente, y como es mucha demanda los detenidos o los presos o los condenados, no se les puede dar esa rehabilitación por parte del Estado. Ahora bien, cuando usted habló de que que otras medidas se pueden dar aparte de la pena, pues aquí en El Salvador también tenemos las medidas sustitutivas o alternativas a la detención provisional, en el que queda sujeto el imputado a ciertas medidas. Pero usted también podrá ver, no sé si tienen conocimiento de todo lo que está pasando aquí en el país, aquí en El Salvador, que han sido condenados presidentes, diputados, gente del gobierno, en la cual le han dado una salida alterna. Y esas salidas alternas son los procedimientos abreviados, donde dice, sí, acepto que yo robé $1 millón o $2 millones, no $1 millón, $2 millones, que sí acepto que el dinero que mandaron de tal parte para restaurar cierta parte del país fue distribuido para una campaña política. Han negociado la pena, en la cual le han reducido la pena a los presidentes, diputados, incluso jueces, como dijo la compañera, que han sido condenados por hechos de negociaciones ilícitas, que venden, pues, mira, vos te voy a resolver en esta forma y me pagas tanto, ¿verdad? Han sido condenados jueces aquí, están pagando la condena los jueces.
En ese sentido, siento yo que a veces por eso que la gente no confía en las leyes, ni en la fiscalía, ni con los jueces. Pero aquí la investigación la lleva el fiscal. Quien le lleva toda la carpeta investigativa al juez es el fiscal. Y si el fiscal lleva ya una carpeta y le dice, en este proceso solicito una medida sustitutiva o una salida alterna de un procedimiento abreviado, y si las partes ya están de acuerdo, el juez no le queda más que autorizar esa salida alterna. Entonces, no sé, de esos procedimientos abreviados que se están dando, que para muchos actores no sería conveniente un procedimiento abreviado. Y en mi caso, mi opinión sería que no sería conveniente, porque hay mucha gente detenida, condenada por un menos delito que de los presidentes del país que han sido procesados. Esa sería mi opinión en cuanto a eso. En cuanto a las víctimas, también, bien difícil, no les están dando la protección. La fiscalía utiliza a las víctimas, por ejemplo, con clave, ¿verdad? Clave, que les asignan una clave por el delito que ha estado siendo víctima, por valga la redundancia, la persona, le dan una clave, termina el proceso y la víctima queda desprotegida. Entonces no se les está dando esa protección. Incluso en el proceso, durante la investigación, las víctimas han sido atacadas por los mismos testigos y les han causado la muerte en muchas ocasiones. Entonces no están siendo protegidas. El Estado las utiliza, pero no les da ninguna protección. Ese sería mi comentario. Y justamente miren que usted ha dicho algo y la compañera también, que participó hace un momento, decían que también hay un cierto grado de ya no confianza en cuanto a la administración de justicia, y la administración de justicia de una u otra manera depende del ordenamiento jurídico. Entonces vean ustedes que, o sea, el debate sigue ahí. Entonces no hay entonces prevención general positiva, ¿se dan cuenta? Porque la teoría dice que la prevención general positiva, al contrario de la negativa, no busca solo la coacción psicológica, sino que debe buscar en el ciudadano el fortalecimiento, primero del ordenamiento jurídico y la confianza del ciudadano hacia el derecho. Pero entonces eso no tenemos. Y por eso digo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué debemos qué debemos repensar respecto de la pena? Y esto ya nos queda de tarea, nos quedará y les quedará a los estudiantes repensar justamente sobre esta finalidad del derecho, sobre el fin de la pena. Bueno, con esto termino el tema de la teoría de la pena que había propuesto ayer, y en esta semana vamos ya a empezar ya los esquemas del delito, revisar la evolución histórica de las escuelas, ¿ya? Vamos a tener, si es que alguien puede leer un poco eso también para estar en contexto, la obra vamos a usar el profesor colombiano Nodier Agudelo, que es el que expone hasta el finalismo las escuelas. Y posteriormente, el día sábado ya de la otra semana, creo que ya ingresaremos a exponer sobre el concepto de la acción y los supuestos de exclusión, de los supuestos de ausencia de la acción, como primera ya categoría del delito como tal. Entonces, les agradezco mucho por la presencia. Si es que hay alguna observación, alguna crítica, háganla saber. Muchas gracias. 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 Buenas noches.